Buenos días, mi nombre es Pedro González y mi grupo está conformado por Gabriel Núñez, Manuel Mendoza y Eliazar Garaterol. Nosotros nos tocó presentarle prueba de hipótesis. Para entrar un poco en el tema, vamos a empezar por definir lo que es hipótesis y lo que es prueba de hipótesis. Hipótesis es una aseveración de una población elaborada con el propósito de poner a prueba para verificar si la afirmación es razonable. Se usan unos datos. Por lo tanto, a diferencia de la prueba de hipótesis, es un procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de la probabilidad. Esto se emplea si la prueba de hipótesis es una afirmación razonable. Para entrar con el tema en cuestión, la hipótesis de la investigación se genera en todo proyecto. Se define como la proposición o explicación tentativa del fenómeno de investigación. La postulación se busca o se trata de aprobar. La hipótesis de trabajo se está integrando por un enunciado formal que se declara lo que es el investigador que él quiere aprobar. De tal manera que para refutar o confirmar un problema de investigación se debe plantear una hipótesis que esta se propone o se explica en relación de dos variables. Y estas dos se deben poner siempre conocimientos organizados y sistematizados. Ahora vamos con lo que es prueba de hipótesis. Al proceso se lleva a cabo para analizar si la condición detectada de un determinado universo resulta compatible con lo que se observa en la muestra de la población estadística en cuestión. Es decir, persigue para demostrar una hipótesis es afirmación razonable, y para ello se basan dos pilares fundamentales, que esto se basa en la teoría de la probabilidad y la evidencia muestral. Como podemos notar, la evidencia de la probabilidad es una medida que da incertidumbre en la ocurrencia de un evento. Su valor es un número entre 0 y 1, donde un evento es posible si corresponde a 0 y 1 seguramente corresponderá a 1. Una forma empírica de estimar la probabilidad consiste en obtener la frecuencia con lo que sucede un determinado acontecimiento mediante la repetición de un experimento aleatorio bajo condiciones suficientemente estables. Una estadística muestral vendría siendo una medida de cuantitativa derivada de un conjunto de datos de muestra con el objetivo de estimar o inferir una población o un modelo estadístico. Más formalmente, un estadístico o una función de valores se le asignan unos números que sirven para estimar un determinado parámetro de la distribución del proceso de una muestra como tal. Retomando con lo que expuso mi compañero Pedro, mi nombre es Gabriel Núñez y les vengo a comentar sobre la historia de la prueba de las hipótesis. Los primeros ensayos lógicos relacionados con la prueba de hipótesis se presentan a principios del siglo XVIII. Stigler en 1986 y Lehmann en 1993. Sin embargo, formalmente las pruebas de las hipótesis surgen en la década de 1920 y 1930, como resultado del trabajo de dos grupos o escuelas de pensamientos opuestos. Por un lado, Ronald Fisher, 1890-1962, y por otro, Jerzy Neyman, 1894 y 1981, y Edgar Persson, 1895 y 1980. Los enfoques conceptuales sobre el significado de las pruebas de hipótesis en las cuales se basaron estos dos grupos de investigación parten de posiciones filosóficas distintas, por lo que la historia de las pruebas de las hipótesis ha estado exenta de controversias y desacuerdos desde su origen, factor que ha conducido a diversas dificultades para su aplicación e interpretación. Stigler, 1986. Aunque el planteamiento formales de prueba de hipótesis se presentaron a principios del siglo XVIII, de acuerdo con Klein en el 2004, el enfoque de Fisher se caracteriza por definir únicamente una hipótesis o hipótesis nula, y a partir de ella y con base en la distribución muestral del estadístico,
Se estima la probabilidad de muestra de datos para decidir sobre el rechazo o no rechazo de la hipótesis. Los datos solo se pueden rechazar la hipótesis, pero no confirmarla. El enfoque de Neyman-Pearson, en cambio, se caracteriza por la adición de una hipótesis alternativa, en contraposición con la hipótesis nula, lo que conduce a la definición de dos regiones, región de rechazo y región de no rechazo. Pearson, además de los errores asociados a la decisión sobre la hipótesis nula, denominados errores de tipo 1 y tipo 2. En este sentido, en el enfoque de Neyman-Pearson, una prueba de hipótesis es una regla de compartimiento inductivo que permite elegir entre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La evidencia de los datos puede conducir o no rechazar la hipótesis nula, lo cual no implica que sea cierta. Eso dijo Valecillos en 1996. Al respecto, se considera que la principal diferencia entre estas dos teorías no radica en el cálculo, sino en los conceptos y el razonamiento subyacente. Buenas tardes. Continuando con la historia, como comentó mi compañero Gabriel, hay dos modelos de parte de estadísticas, investigadores y autores de libros de texto. Se hizo practicar como desde el año 1935 por Huberti de 1993, es decir, aplicar las pruebas de hipótesis comúnmente se utilizan los elementos de dos enfoques. De forma eléctrica, Hirenser de 1993 se refiere al modelo integrado como lógica híbrida de las inferencias de estadística. Esta lógica híbrida es la aplicación de pruebas de hipótesis, ha sido uno de los fuentes de controversia y crítica desde su surgimiento hasta nuestros días. De tantas, las pruebas de hipótesis ha constituido uno de los principales métodos estadísticos para el análisis de los datos utilizados de la ciencia experimental como la conducta de los años recientes. Se ha generado un debate entre investigadores y organizaciones como asociaciones americanas de la psicología para discutir si las críticas sobre las pruebas de hipótesis tienen suficiente mérito y es decir, buscar alternativas adicionales que complementen ser utilizados en la investigación. Esta recomendación se encuentra incorporada en la quinta edición de Manuel de la publicación de Asociación de América de Psicología 1 y de igual forma está siendo requerida en revistas de investigaciones de otras disciplinas. Buenos días, mi nombre es Manuel Mendoza y yo le vengo a hablar acerca de la importancia de las pruebas de hipótesis. La estadística es una herramienta metodológica importante para estudiar e interpretar fenómenos y eventos en diferentes disciplinas a partir de datos empíricos en un marco de protocolos y normas estadísticas, siendo la estadística interferencial y la prueba de hipótesis uno de los instrumentos fundamentales en la toma de decisiones al examinar el atributo de una población a partir de una muestra. La importancia de la prueba de hipótesis radica en la necesidad de medir el grado de fiabilidad y significación del resultado en un estudio. Gracias a ella se lleva a cabo el proceso para evaluar la solidez de la evidencia de la muestra y proporciona un marco para hacer determinaciones relacionadas con la población, es decir, proporciona un método para comprender con qué fiabilidad se puede extrapolar los hallazgos observados en una muestra en un estudio más grande. Conclusión. La prueba de hipótesis en la estadística inferencial son importantes para tener una percepción de lo que se puede obtener según el problema a calcular. Es decir, se puede tener una idea de lo que va a suceder, pero con un cálculo preciso puede que permite generar determinaciones cercanas a lo que vaya a pasar al elegir cierta opción. Una prueba de hipótesis es un procedimiento con el que se busca tomar una decisión sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística.
Al realizar una prueba de hipótesis, decidimos si rechazar o no rechazar la hipótesis estadística. Basamos la decisión en la evidencia muestral. Debido a esto, es necesaria para poder tomar una decisión a nivel organizacional. Muchas gracias.